¿Cómo están? Hola, Juan Pablo. Hola, César. Nos saltamos una semana. Culpa mía. Yo andaba en el sur y tú andabas ¿dónde? Yo andaba en Buenos Aires, Feria del Libro, y con pésima Qué conexión, lindo. así que no pude. Qué lindo. Oye, bueno, hoy día tenemos tres temas. Uno que es Mex y la violencia urbana, y pescado con eso corrupción, ¿ya? Y yo después te voy a preguntar. Lo otro es la Araucanía, una vez más, con Abbott y Siches peleando una opinión sobre Siches. Y tercero, la pérdida de empuje o de impulso de Rusia en Ucrania. Aparte de la escoba que está en las comunicaciones, en los commodities, etcétera, etcétera. Así que déjame partir por Mex. Bueno, en Mex vimos, ¿no es cierto?, gente armada, un gallo que mató a una periodista, o sea, le hirió y finalmente murió, y que extrañamente el fiscal solo pidió detención domiciliaria. Entonces, ahí hay un cuento de violencia ya en la ciudad, en barrios importantes, que tienen que ver con y están ligadas al narcotráfico. Y una cosa, Juan Pablo, que a mí me asusta mucho, que es la corrupción de las policías y la justicia por el narcotráfico, porque yo creo que eso es mucho peor que lo de la Araucanía y es mucho peor que las peores películas que se basa la gente con la constituyente o cosas así. Yo creo que eso es gravísimo, que es el caso de México hoy día. Así que a ver, tú tienes una amplia experiencia en esta cuestión y a mí me encantaría que nos comentara uno sobre este tema ya de la violencia armada que nos está invadiendo y que tocara un poco el tema de la corrupción, que también sale ahí, que fíjate que uno de los ayudantes del ex alcalde de San Ramón sacó la segunda mejor votación al Partido Socialista. Así que, socio, adelante. A ver, primero, es uno de mis temas favoritos desde el punto de vista criminológico y académico desde hace 40 años atrás. El tema de la violencia urbana, ¿te acuerdas, César, en algunos almuerzos que teníamos? Hace como 20 años yo te hablaba del tema del narcotráfico, las formas de detenerlo, un tema que a mí yo lo he seguido por años, es muy interesante, pero el fenómeno que estamos viviendo hoy día en Chile es bien particular y tiene que ver, yo creo, con varias crisis. Tiene que ver, primero, con el Estado que se está reformulando y por lo tanto el Estado es más difuso, César, hoy día. La Constitución está en el limbo, ¿no es cierto? Hay el partido, el gobierno, o sea, los políticos están divididos y la población en bandos, y hay un Estado débil hoy día porque hay uno que está cayendo y otro que está por emerger y no sabemos cuál es el que va por emerger. Y esto normalmente produce falta de presencia del Estado, falta de control de parte del Estado, y este vacío es como un experimento social, César. Frente al vacío de control, adivina qué pasa. Ese vacío lo empieza a llenar como crimen organizado incipiente y después derechamente crimen organizado. Bandas organizadas, jerarquizadas, con poder de fuego y poder de corrupción. Cuestiones que en Chile eran en general bastante desconocidas hasta hace 10 años atrás. En Chile había familias criminales, pero no habían bandas al estilo de Rosario en Argentina, o del sur de Buenos Aires, o para qué decir de Perú, Brasil, Centroamérica, México, etc. Entonces es un fenómeno nuevo en Chile que yo creo que es inseparable del 18 de octubre, de la crisis del Estado, del desprestigio de las policías, del desprestigio de la clase política, de la desorientación y este momento como de vacío. Entonces, lo primero, era esperable que ocurriera esto. Esto se traduce en cuestiones prácticas para que los escuchan, para que entiendan los que nos escuchan, en cuestiones de menos presencia policial. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo hace 10 años atrás, yo no tomaba, no solo por principio, porque era habitual que a uno lo controlaran los policías en la noche, un día sábado, un día viernes. ¿Te acuerdas, César? Y entonces uno decía, oye, aunque te dan ganas, oye, es que sabes que... Y a mí me controlaban, no sé, 3 o 4 veces al año. Yo creo que a mí no me controla un policía, ni veo un control de carabineros de hace unos 5 más 6 años atrás. Me muevo por distintas partes y la policía no está en las calles.
Sí. De hecho, hay esta ausencia de presencia policial. Yo me acuerdo cuando chico, en el Instituto Nacional, esperando en la calle, en quinto, sexto básico, micro, y había policía, una por cuadra, que era policía de tránsito, ¿te acuerdas? Pero había una presencia policial de tipos armados, con su revólver al lado, cada 2 cuadras en el centro. Hoy día tú andas por ahí y hay muchos guardias municipales, pero como que no tienen nadie, no andan armados y nadie le inspira respeto. Es como los guardias del metro y la sacada de cresta que se llevaron el otro día, porque nadie los respeta. Y hay una ausencia policial, de presencia policial. Pero el tema de fondo, César, es que hay una ausencia de una política o respuesta social coherente, firme, frente al tema. Y una de las fallas de mi sector político y del gobierno de Boric, este era un problema predecible, y ellos debieron haber llegado instalando rápidamente, así, mira, estamos en este periodo, pero aquí la seguridad es fundamental, y este es nuestro plan, y es nuestro plan clarito, limpio, vamos a tener policía. Algo se intentó hacer al comienzo con esa conferencia de prensa con Carabineros y la ministra del Interior, pero no duró nada, y el tema hoy día, después de estas imágenes en Makes, lo que dan cuenta efectivamente, yo creo que ya, no sé si hay crimen organizado como tal, pero a lo menos hay bandas criminales circulando, que en una situación que se asemeja, ¿te acuerdas?, a las películas norteamericanas, al origen de las mafias italianas, ¿te acuerdas? Lo que llaman los norteamericanos el racketeering, esta cosa de ver seguridad en las calles, andar con el bate de béisbol o con un machete, y le rompía ahí la vitrina al tipo y le decía, bueno, ¿quiere que no le rompa más la vitrina? Págueme protección. Toda una cuestión que sucede en la sociedad capitalista, y yo creo que en Chile estamos en un momento crítico en que se requiere un gobierno y una respuesta cruzada del Estado, firme, clara, y yo propongo algunas medidas, César, muy simples. Lo primero, se requiere presencia policial. Juan Pablo, pero perdona, Chile tiene como 120 carabineros per cápita, que no está muy alejado de Estados Unidos y está muy lejos de lo que es Brasil, que tiene como 150, y de Argentina, que tiene mucho más. Y con todo, son países más inseguros que nosotros. ¿Hay pocos? ¿Hay muchos? Yo tengo la impresión, aquí hay un trabajo que hace mucho tiempo atrás el Banco Mundial, bien interesante, con unos antropólogos norteamericanos, descubriendo que hay una curva. Si tú tienes muy poco policía, aumenta la violencia, y no tienes presencia en la calle, aumenta la violencia. Y también hay un punto de equilibrio, esto es como el mercado, como la mano invisible. Si tú te pasas de largo en el número de policías, ese exceso de policías también genera violencia y genera... y esto en el Plan Bogotá, que se nominó, como te digo, con apoyo internacional, en su momento llegaron a reducir un poco las policías y se redujeron los homicidios. En Chile yo creo que algo raro pasa. Yo tengo la impresión que hay 60 y tantos mil carabineros, digo la impresión porque la cifra es secreta, una cosa bien loca. Por ley la cifra de carabineros es secreta, cosa que le hallo loco. ¿Tú sabes por qué o no? ¿Tú ¿No? sabes por qué? Porque son parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando hacen los rankings, los países de cuántos militares tienes, nosotros tenemos escondido a los carabineros porque tienen entrenamiento militar también. O sea, en caso de guerra, los carabineros pueden pasar al tiro a ser clases y oficiales de un ejército en forma. Claro. Esa es la razón. Claro, tienes razón, pero te produce un defecto grave. Nadie sabe cuál es la cifra real de carabineros, pero por lo que yo he averiguado son 60 y tantos mil carabineros, para que tú ubiques, hace 15 años atrás habían 23.000 o 24.000 carabineros. O sea, se ha triplicado la cantidad de carabineros. Pero no están en las calles. Yo cuento una anécdota siempre personal, César. A mí hace un año atrás me hicieron un portonazo al lado de la Municipalidad de Vitacura, un robo con violencia a mano armada, se cayó, se le desarmó al subirse el auto, uno de los asaltantes, el arma quedó en el suelo, llamamos a carabineros al tiro, llegaron policías municipales, se fueron los tipos con mi auto, y la policía no llegó nunca en Vitacura, César, que es la comuna con más policía. A las 3 horas volví a llamar a la comisaría de Vitacura diciendo, oiga, ¿qué pasa? Que todavía está un pedazo de la pistola tirada en el piso, ¿qué hacemos? ¿No van a venir? Y me dijeron que estaban ocupados y me colgaron el teléfono. Entonces, yo creo que hay algo raro por la presencia policial. Esto lo descubrieron los ingleses en el siglo XIX, en la época de Jack the Ripper, que tú tienes que tener los policías en las calles. ¿No? Y tienen que estar patrullando, te decía el estilo Área 12, ¿te acuerdas cuando éramos más jóvenes, César? Tiene que haber patrullas circulando y tiene que haber policías de a pie circulando en las calles.
tienen que marcar Tiene que presencia. sentirse. Pero lógico, entonces, esta cuestión que se hizo rara, ¿te acuerdas en la época de la Lavín en Santiago, de cambiar la presencia policial por cámaras de televisión? No ha funcionado. Lo único que logra es filmar los delitos, pero no logra prevenir los delitos. Entonces, tenemos que poner los policías en las calles, tenemos que armar áreas, ¿no es cierto?, de intervención crítica, pero al mismo tiempo tienes que establecer una política contra el crimen organizado. Y yo no entiendo bien por qué eso no se ha hecho de antes, no se hizo en el gobierno Piñera o en el gobierno Bachelet. Me cuesta entenderlo porque es tan obvio que hoy día tenemos proto-crimen organizado. Y la experiencia en América Latina es que si no intervenimos enérgicamente en este momento, lo que va a pasar es que nos vamos a transformar en El Salvador, Guatemala, Bueno, Colombia, Venezuela, Brasil, México, etcétera. Rosario, no sé si ustedes vieron, César, estando yo en no Argentina. sabía yo lo de Rosario, fíjate, No, me lo de viene eso. Rosario, un desastre. Mire, estando yo el fin de semana pasado en Argentina, se reunieron la Corte Suprema y una especie de pleno, pero casi al nivel de rebelión, ¿eh?, del Poder Judicial argentino. Se reunió en Rosario para reclamarle al Estado argentino, al Parlamento Federal y a los gobernadores la falta de decisión para combatir el crimen organizado en materia de narcotráfico. Y lo hicieron en Rosario porque Rosario está tomado por los narcotraficantes desde hace 15 Qué años atrás. horror, qué horror. Entonces, Rosario, que está cerquita a Buenos Aires, Rosario Sí, está pues, está a ahí, 3 horas, claro. 2 horas y media de Buenos Aires. No, no es que esté en la otra punta, está en el río Paraná y al ladito. Entonces, creo que estamos en un momento crítico y me llama la atención nuestra clase política de nuevo, y voy a ser muy crítico con los de mi sector. ¿Cómo no ven esto y cómo no producen este discurso que yo estoy diciendo en forma automática y además este reforzamiento? Y al revés, yo usaría el caso Meix, César, como un ejemplo. Vamos a intervenir en el barrio Meix, vamos a poner policía en la presencia y vamos a atacar las bandas criminales. Hay herramientas para poder hacerlo. ¿Me entiendes? Pero se nota una especie de confusión rara, como que no valoran. Es como lo que hemos criticado siempre en la Araucanía. ¿Ah? Esta cosa que el tema está ahí, es tan obvio y nadie se hace cargo. Así que yo creo que es un tema crítico que tenemos que seguir, César, porque si no se nos va a arrancar de la mano a todos, ¿eh?, a los gobiernos de izquierda y a los de derecha, Así y puedes es. echarlo para atrás después. Oye, segundo tema, ¿ya? La Araucanía, fíjate que salió un estudio recién que hace 10 años habían 160 eventos al año violentos, que van desde incendios, corte de carretera, y pasamos como a 1.600 el año 2021. ¿Ya? Y ahora aparece el Héctor Yaitul llamando a las armas y a la resistencia armada, y se arma un diálogo ahí de, ¿no es cierto?, de varios, pero el presidente de la República diciendo que él persigue hechos y no palabras, digamos, o no discurso. Siches, que dice, oiga, o Abbott dice, me tienen las manos amarradas porque el Ministerio Público no se mete, y ahora sale Siches diciendo, oiga, ¿sabe qué? A este gallo le tenemos, está involucrado como en 10 querellas, hágase parte o meta los antecedentes ahí. ¿Cómo ves tú el tema? O sea, ¿un llamamiento a las armas es un delito o no es un delito? O sea, a mí se me ocurre que si Rojo Edwards o José Antonio Kast llamaron al levantamiento armado, se armaba un escándalo, ¿ah? Y probablemente tendríamos... Pero aquí algo hay que tiene que ver con lo que hablábamos delante, y que se echan la culpa unos con otros. Eso es muy cargante, ¿ya? Pero uno, sin ser abogado, uno no cacha en el detalle, que es lo que tú más conoces, de quién es el que tiene que tomar la iniciativa, quién no, y en qué situación está. ¿Está la pelota dando bote o qué pasa? Mira, yo creo que tienes razón, César. Este es un tema, aquí es como tenéis que agarrar de las astas del animal. El problema, aquí hay un problema que no es responsabilidad completa de los mapuches ni de los grupos violentos mapuches, y que tiene que ver con este rezago desde hace 20 años atrás para enfrentar el problema. Piensa, César, Lagos, ¿eh? Yo invito a la gente que nos escucha, a nuestros amigos, a que miren un documento que está online, que es el documento que sale del gobierno de Ricardo Lagos. Mira tú cuántos años atrás, que se llama Verdad Histórica sobre el conflicto mapuche. Está disponible online.
Y en ese momento la descripción que se hace, ahí está desde Villalobos, no sé, está el mismo Armando de Ramón, que lo voy a recomendar un rato más, están todos los historiadores de izquierda, derecha, y ese documento muestra la situación crítica y explosiva de la Araucanía, sumando a reconocer los abusos del Estado chileno histórico contra el pueblo mapuche, pero dice que es urgente, hay que prestar una solución. Y tú miras qué pasó cuando se publica esto en el gobierno de Lagos, nada. Pero no pasó nada, César, ni en la derecha, ni pasó nada en la izquierda. Yo creo que te he contado la anécdota que cuando a mí me tocó presidir la comisión de revisión de la legislación antiterrorista del 2014-2015, viajamos con la comisión de académicos, de profesores de Derecho Penal y Constitucionalistas. Lo primero que hicimos fue ir a meternos a la zona, ¿no es cierto? Y nos fuimos a instalar varios días a Temuco. Nos entrevistamos con todo el mundo, la multigremial, la Asociación de Víctimas de la Violencia en Araucanía, la Asociación de Turismo, la Fiscalía, los Carabineros, loncos, múltiples. Mira, nos juntamos con el espectro completo. Y la sensación con que quedamos todos los miembros de la comisión de que esto era terrible y que iba a estallar en cualquier segundo y que estaba fuera de control y que nadie se hacía cargo del tema. Y esto era opinión unánime, César, ¿eh? No había nadie que dijera lo contrario de lo que te estoy diciendo. Y entonces lo que sucede es que llegamos acá a Santiago y es como la dimensión desconocida. Yo personalmente me junté con varias autoridades de mi sector político y le dije, oye, está la cagada, esta cuestión se va a incendiar, hay que hacer cosas dramáticas, fuertes, decisivas, para que la violencia no escale. Ah, sí, claro. Oye, ¿y viste la otra discusión? ¿Qué te parece este otro proyecto? Y el tema en Santiago no existía, pero no existía ni para la derecha ni para la izquierda, pues. Entonces, por eso es tan evidente que es el Estado, bueno, si nosotros venimos reclamando esto hace cuánto tiempo. Entonces, yo creo que el atraso se nota en el nivel de violencia. Yo estaba hablando con amigos míos de la región y lo que te dicen es que primero todo el mundo ratifica que efectivamente hay una parte importante de las comunidades mapuche que no están por la violencia, que es un factor, por suerte, relevante para toda esta discusión, pero te dicen, todo es una cosa preocupante. Mucha parte de la juventud mapuche y de la juventud mestiza de la zona, por solidaridad, se está yendo a la cosa violenta. Entonces, la situación se ha ido deteriorando y yo hallo que el gobierno partió bien, pero partió inorgánico. ¿Te acuerdas la ida al día siguiente de que se instaló el gobierno y el desparramo y que les cortaron el árbol y le dispararon? Es que no hay un plan, es lo que bueno, dices tú que estábamos hablando delante. O sea, decir vamos a hacer diálogo no es un plan. Es una generalidad, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que hace falta es, a mí me llama la atención que Moreno avanzó y con el problema que hubo se detuvo, y yo no sé por qué lo detuvieron, si no había razón para detener ese tema. Iba súper bien, sí, pues, iba súper bien. Iba muy bien. Pero mire, yo tengo la impresión que no hay un plan claro. Yo lo más cercano a escuchar un plan claro fue escuchar que se iba a pedir, y algo mencionó el gobierno, pero en tono muy como voz baja hace unos días atrás, que se iba a pedir ayuda a las Naciones Unidas y que iba a acompañar este proceso de las Naciones Unidas, aplicando lo que hemos hablado tantas veces, la experiencia de otros países, ¿no es cierto?, americanos y de Canadá, de qué sé yo, y de otros países del propio México en el tema indígena. Pero al mismo tiempo tú tienes que producir seguridad. Yo entiendo y respaldo la decisión. Creo que fue torpe la forma como la comunicaron y todo, pero creo que del punto de vista del contenido está bien lo que hicieron con el decreto de emergencia, porque los grupos extremistas indígenas lo que están haciendo es tratar de cooptar ellos el tema por la vía de siempre ir subiéndote la apuesta de la violencia, y eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Entonces tú tienes que hacer lo que hemos hablado tantas veces, de abrir el diálogo y abrirte a las propuestas de las Naciones Unidas y a los acuerdos de las Naciones Unidas sobre el tema, ¿no es cierto? Y dar autonomía política a los territorios mapuches dentro del Estado chileno, pero con el límite de que la violencia no se acepta, ¿no? Porque si no aceptas la violencia se te da toda la porra. Pero necesitas un plan claro que dé seguridades a las partes. O sea, ya, ok, listo, vamos a hacer toda esta cuestión, pero ¿cuáles son los límites? Y yo entiendo que es muy complejo. Yo me acuerdo haber estado en la oficina de Viragallo cuando estaba a cargo de eso, en el gobierno de Lagos, justamente, o de Bachelet. Y entonces decía, mira, lo que hay en el Golfo de Arauco es tremendo porque es una madeja.
es una cosa muy difícil, está todo entrelazado. En el Mayeco puede ser más simple, porque hay cosas más claras, pero en el Golfo de Arauco, y el Golfo de Arauco hoy día es la verdadera zona roja. Ahí está el tema. ¿Ya? En Claro que otras partes... además, donde están las forestales. Si las forestales aquí fueron un catalizador tremendo, en las zonas tú miras, las zonas donde hay más presencia forestales, a propósito del Arauco Mayeco, y te vas a topar que son zonas forestales porque fue un elemento de irritación muy importante para todo el mundo. Bueno, pero en todo caso yo estoy de acuerdo contigo, César, hace falta un plan, y yo creo que es bien miserable, sí, gente tanto de izquierda como gente de derecha, que busca criticar al gobierno por errores que cometen, como sacándole la ventajita al tema y No, es una dificultándolo. Es locura. una estupidez, porque todos estos atrasos lo que hacen es joderle la vida a los millones de chilenos que viven en la zona, incluyendo la comunidad mapuche, weón. Y esto que está pasando no es culpa de este gobierno. O sea, No. quien hubiera salido de presidente hubiera topado con lo mismo. Y no solo aquí en la Araucanía, sino que también con el tema del narcotráfico y el tema que estábamos hablando antes de la criminalidad urbana. O sea, la guitarra que heredó este hombre es muy pesada. Y hubiera Muy sido pesada para pesado. cualquiera. Entonces Pero yo sin estoy de duda. acuerdo contigo que es una pequeñez cargarle en la mano, sobre Sí. todo para la gente de derecha que viene de un gobierno que no hizo nada. Nada, ni en delincuencia del otro. Pero además yo creo que, mira, siendo justos con Piñera, el problema revela esto, que Piñera no haya hecho nada en temas de delincuencia o en temas de Araucanía. Michelle Bachelet antes tampoco hizo demasiado. Lo que te muestra es que este es un tema de Estado y que el Estado chileno es el que está fallando. No es la trinchera de izquierda o la derecha. Aquí el Estado chileno es el que está en crisis. Los gobiernos de izquierda, o sea, partiendo por Salvador Allende, nunca pescaron el tema indígena. Bueno. Ojo, César, Negligencia benigna, pero negligencia benigna, claro. claro, César, piensa en lo siguiente. El tema se está poniendo difícil en todas partes del mundo. No sé si tú has sabido, y invito a los amigos que nos escuchan y amigas que miren el tema. En Hawái hay problemas hoy día. Se está formando un movimiento muy intenso. Métanlo a Google y búsquenlo. Muy intenso, con raíces violentas, de población polinésica que dice que son colonias de Estados Unidos y no quieren más autonomía, quieren salirse de la Unión, porque son una república independiente, sostienen que fueron invadidos en el siglo XIX y que son... y el tema, varios de Es estos verdad. grupos, pero por supuesto, y varios de estos grupos legitiman la violencia. Entonces, todavía no entran en fase de actos violentos, pero están ahí. Entonces, aquí tenemos que buscar una solución civilizada. El problema no es solo nuestro, pero lo que sí sabemos es que mientras más nos demoremos en tener una política coherente, sistemática y firme, que combine las dos cosas, los platos rotos los va a pagar la señora Juanita mapuche y la señora Juanita chilena que viven en las regiones, en la macrozona sur. Y eso es un fracaso grave del Estado. O sea, si uno paga sus impuestos y el Estado no es ni siquiera capaz de producirte lo mínimo de paz social para que un camión circule por una carretera, sabes que estamos o sea, nos vamos todos para la casa. Bueno, último tema. ¿Qué pasó con Rusia en Ucrania? ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora cuando el gran argumento de Rusia era una especie de invasión de la OTAN, que ha ido corriendo sus fronteras hacia el este, ¿no es cierto?, con Hungría, la República Checa, todos que han ido, Polonia, y ahora se unen Finlandia y Suecia. Finlandia, que fue parte, al igual de Polonia, de Rusia, y que era, ambos países hasta ahora eran neutrales, ¿ya? Eran neutrales en parte porque Rusia los invadió con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Finlandia, claro. Dijeron aquí, tranquilos, nosotros no nos vamos a meter. Y por otro lado, como un poco de la pérdida de pudor de la OTAN frente a la amenaza rusa, uno, de la bomba atómica, que ya a nadie como que le parece importar mucho, y el aporte de armas a Ucrania. Sí, pucha, el tema es súper sensible. Este va a ser un caso de estudio a futuro, cualquiera sea el desenlace. Para entenderlo, yo creo que es importante, César, mirar y entender que el conflicto tiene una raíz de 4 siglos.
esto no es culpa solo de Putin, el conflicto de fondo, las tensiones entre Polonia, los países bálticos, lo que se llamaba, ¿no es cierto?, el ducado de Polonia y Lituania, Polonia antiguamente, pero las tensiones con Suecia, con Finlandia, no sé si la gente que nos escucha sabe, pero Lituania fue durante mucho tiempo una provincia del Imperio Ruso, bueno, Finlandia. Y recién se independizó después de la Primera Guerra por ahí, aprovechando la revolución bolchevique y todo, pero ahí hay unas tensiones. Por un lado está el imperialismo ruso, que viene de la época, ¿no es cierto?, viene de finales de la Edad Media. Claro, y con Catalina la Grande, Iván el Terrible, y todos estos personajes de hace siglos atrás, y una tensión en los límites de Europa. Claro. Bueno, de hecho, después, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Ucrania se independiza. Tal cual. Y fue el Ejército Rojo el que los crucifica. Y cuando entran los alemanes a la parte sur de Rusia con Hitler, ¿ya?, son recibidos como salvadores por los ucranianos. Tal cual, porque bueno, estaba el tema del maltrato de Stalin, la hambruna aquella, ¿no es cierto?, y la muerte de un par de millones de ucranianos de hambre entre medio, pero lo que es importante entender que esto no es solo Putin versus OTAN, y eso es lo complicado del tema, tiene una raíz mucho más profunda. Y esto, por el ímpetu en que han actuado los alemanes, que como que estuvieran saltando al campo de batalla de una forma muy loca, los franceses, hasta los españoles. Y desde luego, hoy día, lo que hallo muy loco, yo personalmente lo hallo muy irresponsable, lo que están haciendo los finlandeses y los suecos. Porque si los rusos estuvieron dispuestos a invadir Ucrania, por menos que el tema de que solo Ucrania se metiera, y dicen esto, oye, ahora está un poco más débil Rusia, nos vamos a aprovechar, nos vamos a meter nosotros, y proponen que Rusia entera quede rodeada por la OTAN en la práctica. Yo creo que hay dos posibilidades, o hay una salida política, y Rusia logra con Turquía, no sé si has visto el tema, pero sí, la entrada a la OTAN la puede bloquear alguien. El que ha aparecido al tiro diciendo que no está seguro si va a aprobar esto es Turquía, que está haciendo un juego ahí de Gosnell, intermediario, ¿no?, con Rusia, y por lo tanto se bloquea internamente, o si no, yo tengo la impresión, César, que la probabilidad de un ataque con armas tácticas nucleares rusas en alguna parte de la frontera entre los rusos y los europeos va a ser muy alto, porque los rusos no tienen otra respuesta. Si ceden hoy día y salen trasquilados, trataron de proteger sus fronteras con la invasión de Ucrania, y salen para atrás, no son capaces de obligar a Ucrania porque alinea toda Europa detrás, yo creo que arrinconar, no, olvídense de Putin, arrinconar a Rusia históricamente, si no, pregúntenle a Hitler, ¿no es cierto?, arrinconar a Rusia. Y a Napoleón. Y a Napoleón. La gente no sabe, por ejemplo, el otro día me topaba con gente que no sabía que Estados Unidos había mandado tropas a Rusia. Después del periodo el periodo de guerra civil, no solo Churchill apoya, ¿no es cierto?, a lo que se llamaban los rusos blancos, los norteamericanos mandan regimientos que entran por el Mar del Norte y invaden Rusia. Y hubo combates entre rusos y norteamericanos en tropas pensando que lo iban con el apoyo de todas las grandes potencias, iban a vencer a estos bolcheviques, que eran campesinos. Y no será, Juan Pablo, yo también le encuentro un olor a un gran Vietnam. O sea, Ucrania, un gran Vietnam, en que se opone Occidente con los otros, en que se cree que hay una teoría del dominó, o sea, cae Ucrania y después caen los países bálticos y después Polonia y qué sé yo, y por el otro lado, el otro arrinconado, pero está localizado a un pobre país que es el que va a sufrir las consecuencias, que es Ucrania, que está destruido, o sea, no pueden exportar nada. Fíjate que tienen detenido todas las exportaciones de ellos, de trigo, de maíz, de cebada, todas las cuestiones. Porque ellos tienen minado el puerto de Odessa para que no se metan los rusos, y los rusos tienen tomado el otro, y los turcos tienen el Bósforo sellado. Entonces, hay un tema de transporte de commodities que es gigantesco. Sí, no, a mí me parece que la situación es muy crítica, César. Ahora, la diferencia de Vietnam, yo creo que esto no se puede prolongar por años de años.
porque no tiene capacidad económica Rusia, y eso es preocupante, no tiene capacidad económica Rusia. Entonces, yo creo que Rusia, sobre todo, esto de la incorporación de Finlandia y Suecia, con lo cual toda la frontera occidental rusa queda con la OTAN, directamente. Y al otro lado tienen a los chinos, que tampoco son tan Claro, confiables. yo creo que cada vez que alguien ha tratado de acorralar a los rusos en los últimos 4 siglos, ha sido muy, muy difícil y muy violenta la respuesta a los rusos. Entonces, no hay que olvidar que Putin, ¿por qué es tan popular? Porque encarna algo atávico en los rusos. Sí, sí. Y que va más allá de la Guerra Fría. Entonces, El padrecito zar. claro, es un papá zar, exactamente. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que seguir esto con atención, César. Por suerte estamos bien lejos, por suerte estamos muy lejos. Sí. Mi amigo Juan Carlos Cruz me contó hoy día que va a volver a ir la próxima semana, yo le dije que estaba loco. Sí, salió en el diario. Sí, sí, va a ir de nuevo a Ucrania, quedó a mandarme fotos ahí desde el Lviv, pero el Lviv la bombardearon ayer, bueno. Entonces, bueno, pero va a ir para allá igual, porque está abriendo líneas para sacar refugiados hacia España. Entonces, sigamos la noticia, pero es muy preocupante, César, y creo que la OTAN ha sido muy irresponsable. Ninguno de nosotros dos somos fan de Putin, al revés. Es que le perdieron el respeto, ¿cachai? O sea, cuando Rusia se le acaba la gasolina en el empuje, dijeron, es como cuando el tiburón huele sangre. Tal cual. Y dijeron, aquí le vamos a cobrar las cuentas los últimos 200 años a los rusos. Tal cual. Oye, bueno, vamos, película y libro, Juan Pablo. Mira, primero el libro, una grata sorpresa. Yo a pesar de que recomiendo el libro, uno también tiene sus forados de incultura, de ignorancia. Ojalá uno tuviera más tiempo para leer, pero estoy leyendo este libro y lo he gozado. Lo compré por falabella.com, me llegó al día siguiente a la casa a un precio bastante barato. No, yo había escuchado hablar de este historiador que está muerto ya hace como 15 años atrás, Armando Ramón, un historiador de la Católica, muy bueno, famoso por lo que yo me acordaba por haber escrito sobre Santiago, pero este libro es extraordinario. No es una historia de Chile en el sentido estricto, son ensayos sobre el golpe de Estado, ensayos sobre lo que hemos hablado tantas veces, el fundamento oligárquico de la República Chilena, extraordinario, cómo se estructura el programa La Unidad Popular, la Guerra Fría, muy, muy, muy bueno, lo recomiendo, además igual que Gonzalo Vidal, para mí fue una grata sorpresa, porque se lee muy fácil, además, muy, muy entretenido, además como Gonzalo Vidal, que uno como que lo toma en la mano y lo va llevando en el tema. Claro. Eso como libro, Armando Ramón, Historia de Chile, lo recomiendo. Segundo, la película, una serial que me ha gustado mucho a propósito de los temas de seguridad, César, se llama La Ciudad es Nuestra, está en HBO Max, es de los mismos productores de The Wire, situada, son policías en la ciudad más violenta junto con Chicago, ¿no es cierto?, que es Baltimore, en Filadelfia. De un nivel de realismo en que muestra la corrupción de la policía, igual que era The Wire, extraordinaria. La recomiendo. Y esto está en HBO Max. HBO Max está esta serial, como digo, que se llama La Ciudad es Nuestra. Así que muy entretenida, muy, muy, muy entretenida. ¿Tú, César? Bueno, yo tengo este libro que se llama Merchant Kings, que son en el fondo los reyes del comercio, y estamos hablando del siglo XVII y XVIII, de las compañías de las Indias orientales y occidentales, de los holandeses y los ingleses principalmente, y que habla de la fundación del Raj indio, la guerra de las especies, la fundación de Manhattan por una sociedad anónima holandesa, y que después una sociedad anónima inglesa se las quita, ¿ya? Muy, muy bueno. Este me lo prestó un mutuo amigo que es José Miguel Olivares, así que se lo tengo que devolver, ¿eh? Luego. No se lo devuelva, pues. No, me ha prestado varios y yo se los devuelvo, no. Oye, y en película, una serie muy buena. A mí no me gusta en general las películas ni argentinas ni chilenas, pero hay una serial que se llama 42 Noches de Oscuridad, ¿ya? Que es el asesinato, ¿no es cierto?, y la investigación
de una señora en Puerto Vara, o sea, además está ambientada súper bien. La película está muy bien hecha, con los mejores actores, y la verdad que uno parte y tiene que seguir hasta el final. Muy buena. Y además es terrible, porque todo es verídico. Sí, Es terrible porque todo es tal cual. Y no es, y yo creo que es súper perturbador, César, perdona que te comente tu película, pero yo he visto algunos capítulos y es como perturbador porque no es el típico delito del tipo marginal, el flight no, o pues, el narco, ¿no? no, para nada. Para nada. Entonces, muy buena Voy a buena dejar para recomendación. otra vez La naturaleza del deseo de la Carla Welfenbein, pero todavía no me he atrevido ni siquiera a empezarlo. Está bueno. Oye, Juan Pablo, bueno, no, pues retomamos y veamos para la próxima semana. Seguro que van a haber miles de cosas y ahí retomamos además lo de la constituyente y la Y constitución. te aviso, no te vas a arrancar, César, te voy a preguntar sobre estos informes que están llegando de Wall Street y cosas a favor de el apruebo. Así que léetelos bien porque te vamos a interrogar la próxima semana sobre eso. De todas maneras. Ya pues, ok, que estén bien, que tengan un lindo fin de semana. Sí, Cuídate, Juan Pablo, y nos estamos viendo. eso, César. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Igual, chao.